Una de las cosas más insoportables, angustiosas o martirizantes para un cristiano frío es la oración. ¿Usted quiere ver sufrir a un cristiano frío? Póngalo a orar. O deje que esa persona asista a un grupo de oración. Esa conversación para esta persona, esa conversación con Dios, viene a ser como un castigo, porque no le trae gozo, no le trae alegría, y es como ese rostro sufriendo porque se termina. Para muchos orar es insoportable. Para algunas personas hay formas de orar, ¿no? Por compromiso, porque hay que ir, por el qué dirán, ¿no? Tengo que ir porque después dicen que yo no soy poco espiritual. Otros oran por impulso, por costumbre, porque ya saben el camino a la iglesia, por una enfermedad o por desesperación, pero casi no se ora por gratitud, por glorificar a Dios, por reconocer nuestra condición de pecadores y la necesidad que tenemos de Dios, que nos perdone y nos transforme. Y esas oraciones brillan por su ausencia en cristianos fríos. La forma de orar de muchos es la consecuencia de no tener una noción bíblica, de no estudiar la Biblia. Muchos oran a su manera, según su opinión o la opinión de otros, sin base bíblica de las cuales aprendieron, ¿no? Por tanto, ellos tienen un Dios desfigurado porque hacen sus oraciones según su parecer y no como dice la palabra de Dios. Por estas razones que muchos ven a Dios como a alguien que está allí sentado, ¿no?, en el cielo, con una barba blanca, larga, viendo lo que está pasando en la tierra, como una especie de trabajador que está esperando nuestras órdenes para hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Y que ese personaje tiene la obligación de darnos bendiciones y cuidarnos. Y hay de que no lo haga porque la gente reclama, declara, decreta, arrebata para que eso sea cumplido, ¿no? Y a muchos tienen que hacer millonario. Hoy en día, muchos de los que profesan ser creyentes en el Evangelio no tienen oración, una vida de oración. Es casi nula. Pero para la oración para el creyente verdadero es gozo, es alegría, es poner todo el corazón porque vamos a hablar con nuestro Dios, con nuestro Creador. Nos acercamos por medio de la oración para darle gloria a Dios, para darle gracias, para exaltar su nombre, para mostrar todo nuestro agradecimiento por todo lo que Él es para con nosotros. Y la vida del cristiano debe ser así, un constante orar, un ejercicio constante de oración, porque sin oración solo te espera el fracaso. Puedes saber mucho de doctrina, puedes ir a una iglesia bíblica de sana doctrina, puedes ir a muchos estudios, puedes tener años de asistir a la iglesia, puedes llenarte de toda la información que quieras y aún así no pensar en Dios nunca. Solo piensas en Dios en los momentos difíciles en que necesitas. La Biblia dice que no debemos hacer esto. La Biblia nos dice en Proverbios 3:6 que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. En todos. En las buenas, en las malas, en las tribulaciones, en las alegrías, en el gozo, en la tristeza, en todo momento de nuestra vida debemos reconocer que Dios está ahí y debemos nosotros honrarle. Y esto es justo lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere dejar ver, que debemos reconocerlo en todo tiempo. Vamos al versículo 18, Efesios 6, que acabamos de leer. Vamos a ir verso a verso. Dice: orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Vamos a quedarnos ahí. Orar en todo tiempo significa orar en todo momento y con todo tipo de oraciones. El término, esa palabra, ese término orando, que comienza Pablo diciendo orando en todo tiempo, orando en el original de la palabra significa dependencia constante de Dios. Debemos estar en constante dependencia a Dios, orando en todo momento. Y verdaderamente eso es lo que demuestra que dependemos de Dios, porque oramos en todo momento, para todo y en todo. Depender de Dios es fundamental, mis hermanos, en la vida cristiana. ¿Confiamos o dependemos de Dios para nuestra salvación? ¿Dependemos de Dios para la sabiduría, para que nos diga cómo obrar? De hecho, dependemos de Dios para todo y en todo. Y lo demostramos no simplemente hablando, sino orando. Cuando tú oras, demuestras que dependes de Dios. Y lo contrario, si no oras, es que tienes más confianza en ti mismo y en tus fuerzas que en Dios. Pablo escribe, orando en todo tiempo, con toda oración. Orando en todo momento, en todo tiempo significa esto. En toda oportunidad u ocasión que tengas, aprovéchala, mi hermano. Ora. Ora. Cuando se presente la oportunidad, ora. Si tienes el tiempo, ora. Que todo incidente de la vida, de tu vida, sea tratada por la oración. Que todo lo que te suceda. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, significa estar dependiente de Dios en toda ocasión, en todo tiempo, con toda oración. ¿Eso qué significa? Que aproveches el tiempo de tu oración individual, en tu cuarto, en la oración que te ofrece la iglesia, aprovéchala. En la oración mientras caminas, aprovecha ese tiempo de oración. Mientras estás dando un paseo, mientras estás de rodillas, solamente ora en todo momento, en cada tiempo. Ahora Pablo dice, orando en todo tiempo, en todo lugar, ¿no? Aprovechando ese tiempo, ora con toda oración. ¿Qué significa eso? Bueno, ya vimos que orar significa depender de Dios. En todo tiempo es que aproveches todo momento para orar, no importa dónde estés, ora, aunque debemos tener un tiempo de oración específico a solas con Dios, pero aprovecha cualquier momento para estar todo el día en comunión con Dios. Y ahora Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que orando en todo tiempo y con toda oración. ¿Qué significa con toda oración? Significa con todo tipo de oraciones, mediante toda clase de oración. Hay una variedad de oración en la palabra de Dios. Yo no sé por qué muchos cristianos dicen, yo no sé qué orar y por qué orar. La Biblia está llena de modelos de oración, de variedad de oración. No debemos solo orar para pedir ayuda. Esa es la más conocida, ¿no? Yo creo, ¿no? Debemos orar para confesar nuestros pecados a Dios. Debemos adorar a Dios. Debemos tener una oración de alabanza, de acción de gracias, una oración para exaltar a Dios, para interceder por otros. Eso es todo tipo de oración. Ora en todo tiempo, en todo momento, toda clase de oración, las que acabé de citar. Ora en voz alta, ora en silencio, ora con las manos levantadas, postrados, con gemidos, con cánticos, llorando, riéndote. Hay muchas formas de orar, pero ora, dice Pablo, ora a Dios. Ten comunión con tu Padre. El versículo 18 nos da más información acerca de por qué es importante orar en todo tiempo. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Hay una diferencia con toda oración, ya la vimos, ¿no? Ahora, ¿qué es la súplica? La súplica se refiere a oraciones específicas que tú tienes.
Tú le presentas al Señor situaciones concretas. Una situación concreta que te proteja en un viaje, que proteja a tus hijos, donde quieran que estés. Una ayuda en un asunto en específico. Esa es una súplica a Dios. Que lo puedes hacer con toda oración, con alabanza, con adoración, con exaltar al Señor, pero esta súplica debe hacerse y esta oración debe tener algo determinado. Y si lees nuevamente el versículo, dice que esa oración y súplica debe hacerse en el Espíritu. En el Espíritu. Leámoslo nuevamente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Qué significa eso de orar y suplicar todo el tiempo, en cada momento que tengas oportunidad, con todo tipo de oración, pero en el Espíritu? A muchos le ha traído confusión en el Espíritu. En el Espíritu, orar en el Espíritu no es una experiencia extraña de entrar en algún tipo de trance emocional o de éxtasis, ni hablar en lenguas. Algunos creen que hablar en el Espíritu específicamente quiere decir que se está hablando en lenguas, pero las Escrituras no hacen referencia a esto. La palabra traducida en el original, orar en el Espíritu, tiene dos significados. Tiene orar por medio del Espíritu o orar con la ayuda del Espíritu. Tú vas a orar en todo momento, con toda oración, y súplica en el Espíritu, porque el Espíritu te va a ayudar. Tú oras en el Espíritu, por medio del Espíritu, con la ayuda del Espíritu. Orar en el Espíritu significa dos cosas. Primero, orar en el Espíritu es orar por medio o con la ayuda del Espíritu Santo, con su asistencia. Y segundo, orar en el Espíritu es orar en armonía con su voluntad revelada en las Santas Escrituras, la Biblia. ¿Tú quieres orar en el Espíritu? Pues debes orar con la asistencia del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios revelada. Orando en el Espíritu no se refiere a las palabras que decimos. Mira esta persona cómo ora tan hermoso, mira cómo ora en lenguas, está orando en el Espíritu. Mira esas palabras tan fantásticas. No, eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es orar bonito. Orar en el Espíritu se refiere a cómo estamos orando. Y hay dos formas de cómo orar. Primera, oras conforme a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. O segundo, oras según tus propios deseos y deleites. Y Dios no va a conceder eso. Dios solo concede lo que está en su voluntad. Entonces no es lo que nosotros decimos, es cómo estamos orando correctamente. O son nuestros deseos, nuestros deleites que estamos poniendo en oración, o es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo usted sabe que está orando en el Espíritu? Si usted está orando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo usted sabe que está orando con el Espíritu? Porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. ¿Cómo usted sabe si alguien está orando en el Espíritu? Porque esa persona ora de acuerdo a la voluntad revelada de las Santas Escrituras, la Biblia. Por tanto, solo se puede orar en el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma de orar. Bueno, puedes orar de otra forma, pero Dios no va a escuchar esa oración, porque no es bajo su voluntad. Solo se puede orar en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, basado en su voluntad revelada a la Biblia. No hay otro modo.
Y si no oras así, tus oraciones son egoístas, fuera de la voluntad de Dios. Cuando la oración no está centrada en Dios, en su palabra, se vuelve una oración centrada en el yo, en el dame, en el quiero, en el bendíceme, en el yo. Y Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es pedir mal? Pedir mal es pedir fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es pedir bien? Es pedir bajo la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer para pedir bien? Conocer la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Quieres que tu oración sea escuchada por Dios? Debe ser bíblico para orar. Si no, estás orando para tu propio deleite. Y solamente te escuchará el público, tu propia exaltación del yo. Todo lo que haces y todo lo que puedes hacer en Dios. Orar en el Espíritu debe ser entendido como orando en el poder del Espíritu, por la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a su voluntad. Ya vimos que es orar en el Espíritu. ¿Cómo yo puedo orar en el Espíritu de una forma buena? No para mi deleite y mis propósitos. Ahora la pregunta es: ¿quién puede orar en el Espíritu? No todos pueden orar en el Espíritu. Y no estoy hablando de personas con dones extraordinarios, no. Es que a veces parece eso, ¿no? Le dices a un hermano: ora. Ay, no, ¿orar yo? Como si le hubiéramos pedido algo extra sobrenatural. Si es algo diario, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? No, yo no sé orar. No estoy hablando de eso. La palabra no habla de eso. ¿Quién puede orar en el Espíritu? Simplemente aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tenemos que creer por fe en el Señor Jesucristo para salvación, venir en arrepentimiento por nuestros pecados y pedirle al Señor que nos salve. Y la gracia salvadora del Señor vendrá y te salvará y te sellará con el Espíritu Santo de Dios. Y desde ese momento harás parte de la iglesia, serás bautizado en la iglesia por el Espíritu y te dará el Espíritu Santo, estará viviendo dentro de ti. Y ahora sí podrás orar en el Espíritu. La oración efectiva, la oración verdadera que va a ser escuchada por Dios es la oración bíblica. Orar al Padre en el nombre del Hijo mediante el Espíritu Santo. No hay otra forma más que nos diga la palabra de Dios. No es la oración a los santos, no es la oración a los beatos, no es la oración a ningún nombre fuera del nombre del Señor Jesucristo. Orar al Padre en el nombre del Hijo mediante el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo dice, no lo digo yo, en Efesios 2:18. Dice Pablo: porque por medio de Él, está hablando de Jesucristo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Por medio de Jesucristo es que nosotros tenemos nuestra entrada al Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Ves la Trinidad ahí? Podemos solamente llegar al Padre ahí. Mis hermanos, tenemos que entender que es el Espíritu Santo que nos impulsa a orar. Hay una batalla terrible con nuestra carne y orar. La carne no le gusta orar. Nunca esperes tener ganas de orar. Ora. Ora y ora para que vengan las ganas de orar. No hay otra forma.
pero es el Espíritu Santo que nos impulsa a orar. Y luego Él recibe esas oraciones, nos impulsa y recibe las oraciones que nosotros hacemos a Dios a través de la Biblia, y Él las perfecciona. Mira lo que hace el Espíritu Santo: perfecciona tus oraciones para que sean aceptables a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a formular nuestras peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo dice Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los santos son los hijos de Dios, los apartados del mundo. Eso es lo que dice la Biblia de lo que son los santos. Y Él intercede por ti y por mí, por los hijos de Dios. Orar en el Espíritu alude que el Espíritu Santo es quien es el gran inspirador para orar, el intercesor que nos ayuda, y nos ayuda no solamente a ese impulso, sino a formular nuestras peticiones según la voluntad de Dios en la palabra. Y para eso usa su espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, como lo dice Efesios 6:17. Qué importante es la oración y la palabra, siempre se los he dicho. Las dos tienen que ir unidas. Efesios 6:17 nos muestra que la espada es parte de la armadura espiritual, ¿no? En el contexto en que estamos en Efesios 6. Y Pablo exhorta a los cristianos a usarla con el fin de estar preparados. ¿Para qué? Para luchar eficazmente contra el mundo, nuestra carne y el maligno. Pablo continúa dándonos más información acerca de la importancia de orar en todo tiempo. Versículo 18, volvamos a leerlo. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya lo vimos, ahora vamos a ver esta parte. Y velando en ella. ¿En qué? En esa oración y esa súplica. Pablo nos dice que tenemos que velar orando y suplicando en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es velar? ¿Qué es estar velando? Pues eso viene de un término militar en el original, en el escrito original, que significa mantenerse despierto, estar alertas, como un centinela. ¿Qué hace el centinela militar? Todo el mundo está durmiendo, ¿y el que está haciendo? Guardia. ¿Con los ojos cerrados? Con los ojos abiertos, con los 5 sentidos puestos para saber qué movimiento, con sus 5 sentidos, el oído para saber qué va a escuchar diferente, para estar alerta. Velar significa mantenerse alerta, y la frase velar y orar aparece muchísimas veces en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Algo le sucedió así a Nehemías en el Antiguo Testamento, de estar velando y orando. Vemos cuando Nehemías reparaba las murallas de Jerusalén. Recuerda que Nehemías hizo todo el trabajo para reparar las murallas de Jerusalén, y el enemigo, ¿qué hacía? Quería detener la obra. Él no se queda quieto, siempre quiere parar la obra de Dios. Pero Nehemías sabía qué hacer. ¿Sabes cómo derrotó Nehemías al enemigo? Velando y orando. Y tenemos que entender qué es derrotar. Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. ¿Qué me quiere decir este pequeño versículo? Que ellos oraron a Dios, confiaron en Dios, le pusieron la situación a Dios, pero ellos hicieron su parte, velando, pusieron guardia. Hay que hacer nuestra parte, pedir al Señor que haga
lo imposible y nosotros podemos hacerlo posible con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que trabajar con Dios, trabajar con el Espíritu Santo. Nehemías no reprendió, no declaró las murallas son mías, no arrebató. Nehemías solo oró. Y orar es confiar en Dios, mientras él hacía su parte. Esto le suena a usted también parecido en Santiago 4:7, en el Nuevo Testamento, que Santiago nos recuerda cómo huirá de nosotros el maligno. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que hacer dos cosas. Someternos a Dios. Someternos a Dios es hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, obedecer a Dios. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo. Resistir. ¿Qué hizo Nehemías? Resistir, vigilar, orar, confiando en Dios. Porque es Dios el que vence a Satanás. Porque ya lo venció, fue Jesucristo. No te creas Jesucristo. El único que murió en la cruz es Jesucristo. Por nuestra salvación. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y como consecuencia huirá de vosotros el maligno. Hay que ponernos bajo la sombra de la sala de Dios, bajo su voluntad, y resistir a la tentación. Solamente se puede resistir a la tentación estando sometido a Dios, obedeciendo a Dios. Y el diablo no tendrá cómo dejarnos en la tentación, caer en tentación. Le tocará que marcharse. Mis hermanos, solo los que permanecen alerta, presten atención, tendrán la victoria en sus batallas. Los que permanecen alerta son aquellos que dedican su estudio a la palabra de Dios. Los que permanecen alerta tienen un tiempo específico para orar. Los que permanecen alerta entran en las profundidades y en las riquezas de la palabra de Dios y en sus promesas y esperan en ellas. Los que permanecen alerta tienen un devocional diario con Dios, un encuentro con Dios real. Aquellos que gozan de la comunión diaria con el Padre Celestial están alertas. Estos son los que están velando, estos son los que están alertas. Ellos son los que saben lo que sucede en el hogar. Ellos saben lo que sucede en su familia, en su matrimonio, en la iglesia, porque están en contacto, con constante comunión con Dios por medio de la palabra y la oración. Ellos tienen los ojos abiertos. A ellos no les sorprende absolutamente nada. Ellos conocen la situación en el medio en que viven. Pero aquellos que no tienen ese acercamiento ni a la palabra, ni a la oración, pues su oración no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a pedir mal, va a pedir para sus deseos, por tanto no habrá perseverancia y su oración será nula o muy escasa. Por tanto, no están velando, no están alerta, están semidormidos. Y como consecuencia de esa falta de comunión con la palabra y con la oración, pues los toma de sorpresa las aflicciones y no tienen fuerzas. Solo comienzan a orar cuando están en la aflicción, pero no entraron con fuerzas a la aflicción, porque los tomó de sorpresa. No tendrán fuerzas para atravesar las aflicciones, porque no estaban preparados. Y además solo pedían para sus deleites. Y pedían mal. Usted que me escucha hoy, velar y orar es el secreto de la victoria sobre el mundo, como dice Marcos 13:33, sobre la carne, como dice Marcos 14:38, y sobre el diablo, como dice Efesios 6:18. ¿Quieres tener victoria sobre el mundo? Vela y ora, porque estás cerca del que venció la muerte, del que venció la carne y a Satanás y al mundo. Porque es en Él que tenemos la victoria. Somos más que victoriosos en Cristo, no nosotros. La gente afuera tiene victorias, claro que sí,
pero el creyente es más que victorioso, porque estamos en comunión con aquel que venció la muerte. Eso le sucedió a Pedro. ¿Qué le sucedió a Pedro? Se fue a dormir, dijeron, tienes que vamos a orar. Y llegó y el sueño, se durmió. No estoy hablando de usted ahora, ¿no? Pedro se fue a dormir cuando debía haber estado orando. Y el resultado fue la victoria no de Pedro, de Satanás, porque él negó a Cristo. Los cristianos han de velar en oración sin permitirse caer en el adormecimiento. Esta es la única manera, mis hermanos, de estar preparados y enfrentar las batallas diarias contra el mundo, la carne y la tentación que pone Satanás. Por eso Pablo nos dice en el versículo 18, volvamos ahí, en esa segunda parte dice, leámoslo completo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Ya vimos lo que es velar. Ahora hay que velar en ello. ¿En qué? En la oración y en la súplica con toda perseverancia. Tienes que velar con toda oración y súplica, pero perseverando y hacer súplica por todos los santos. Nos está pidiendo algo. En otras palabras, Pablo dice, oren con toda perseverancia por todos los santos. Perseveren en la oración. Manténganse orando. Eso es lo que quiere decir Pablo. Mantente en oración. Como yo os digo siempre, nunca pienses que oras demasiado. Ora más. Ora más. La palabra perseverancia aquí, en este texto, significa apegarse y no dejarlo. Apegarse. Apégate a la oración, no la dejes ir. Persevera, eso significa. Apégate a la oración, no la dejes. Tenemos un ejemplo extraordinario en la Biblia, un ejemplo de perseverancia en el Nuevo Testamento. Los primeros creyentes oraron de esta forma. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban a una sola, orando, todos con oración y ruego. Vemos también en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina, se apegaban a ella, no la dejaban ir. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros debe haber perseverancia, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 6:4 también nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Está hablando de los apóstoles, que también deberían persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, dedicarse a la palabra, al estudio de la palabra de Dios para exponerla. La iglesia primitiva oró sin cesar. ¿Recuerda cuando Pedro estaba en prisión? La iglesia comenzó a orar. Y en el último momento, Dios dio la respuesta. Ellos no habían terminado de orar cuando Pedro estaba... ¿En dónde estaba? En la iglesia. Dios lo había libertado. Y nosotros debemos orar así, mis hermanos. Pablo nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:2. Mi hermano, mantente en oración. Mantente en la oración con la asistencia del Espíritu Santo, apegado a la palabra de Dios, apegado a la oración en perseverancia hasta que el Padre te responda. Hasta ahí tenemos que orar nosotros. Pero déjeme decirle, la perseverancia en la oración no significa que tratemos de torcerle el brazo a Dios. Muchos oran para torcerle el brazo a Dios y querer lo que ellos quieran. Y ponen a orar a otros. ¿Me ayuda a orar por esto? A veces me piden oración que no son bíblicas. ¿Usted cree que yo voy a orar por eso? No. Yo no le voy a ayudar a usted a torcerle el brazo a Dios
La oración no es lograr que se haga la voluntad del hombre en el cielo. Eso no es. La oración es lograr que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Hágase, Señor, tu voluntad, así como es en el cielo como en la tierra. Debemos perseverar hasta conseguir la respuesta de Dios. Y el versículo continúa, dice que debemos perseverar con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, ya lo vimos que es perseverar y súplica, por todos los santos. ¿Qué está diciendo Pablo? Oren con toda perseverancia por todos los santos, todos. El cristiano que está alerta, que está velando, demuestra que está alerta y está velando porque intercede y persevera en la intercesión por sus hermanos. ¿Usted quiere saber si alguien está velando, que está alerta? Es porque ora, intercede por sus hermanos. Está perseverando en oración a favor de todos sus compañeros de batalla, los miembros de la familia de Dios, la iglesia. Sus hermanos en Cristo, los santos, que significan separados del mundo por la gracia de Dios. Tus oraciones, mis hermanos, ayudarán a que otro creyente derrote la tentación. Créalo. Ayudará a que abra los ojos, a que venga a la iglesia, a que ore, a que perciba lo que está sucediendo a su alrededor. Nuestros hermanos necesitan nuestra oración. Nuestros hermanos necesitan que intercedamos por ellos. Por eso sacrificamos nuestro tiempo para venir aquí. No pedir por nuestros deleites y por nuestras cosas, sino por la de otros. Así que enfoquémonos en orar por otros. Porque dice la palabra de Dios que si paras de orar por los hermanos, es un pecado. No orar por los hermanos es pecado. Lo dice el primer libro de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Es un pecado contra Dios. Cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ya sabe por qué pedirle perdón. Pero fíjese, es tan importante la oración por los hermanos que el mismo Pablo, el apóstol Pablo, el fundador de las iglesias donde fue, pidió oración, pidió a la comunidad que oraran por él. Pero ¿cuál fue la petición de Pablo? Pues la respuesta está en el versículo 19. Vaya conmigo. Dice Pablo: y por mí, o sea, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo no pidió para que oraran por su comodidad. Pablo no oró para que le fuera bien en sus negocios. Pablo no oró para que estuviera seguro. Pablo oró para que fuera efectivo su testimonio y su ministerio. Pablo no pide para que Dios lo libere de la muerte y lo prospere en su vida en la tierra. Pablo no ora para que vengan más clientes a comprarle las tiendas que él tejía. No, ayúdeme a orar para que yo pueda vender más. No, él no dijo eso. Él pide oración para terminar firme la carrera que comenzó, para ser fiel en el llamado que Dios le hizo. Pablo está en el Espíritu y pide conforme al Espíritu. Pablo es un hombre espiritual. Pablo sabe el propósito de él aquí en la tierra y él sabe que él es un ciudadano del cielo y no de la tierra. No pide para sus propios deleites. Pablo sabe que su petición es para el alcance del Evangelio, para que llegue el Evangelio a más lugares y que él hable con toda denuedo,
como se debe hablar, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pablo es consciente de su propia debilidad. Dice, yo soy débil. Ayúdeme a orar, por favor. Ayúdeme a orar. Oren por mi ministerio y del hecho de ser un necesitado del poder y de dirección divinos en cada momento de su vida. Hay que orar por los hermanos. Hay que orar por el pastor, por el ministerio. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores, llegó a bautizar más de 200 personas al año. Y él decía, ¿cuál es su éxito? Digo, no, todo se lo debo a Dios y a la oración diaria en comunidad de mis hermanos por el ministerio. La iglesia se reunía a orar por la iglesia y Dios mostraba su poder. En conclusión, lo más importante en la oración es perseverar en ella. Muchos comienzan con entusiasmo, pero pocos perseveran. Debemos perseverar hasta el cumplimiento pleno de lo que Dios prometió en nuestras vidas y verlo. Y Pablo nos exhorta, oren sin cesar. Nuestro Señor nos enseñó que los humanos debemos orar sin desfallecer jamás, como Él no desfalleció en el Getsemaní. Él oró y oró y oró para hacer la voluntad de Dios. La oración constante es imperativa para la victoria en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia. Oren para que podamos acabar con gozo la carrera, mis hermanos. Para que todos perseveremos, para que podamos servir en la iglesia todos con limpia conciencia, no con hipocresía, no con el poder en la carne, sino con el temor de Dios, con denuedo, con fuerza, sin temor a los hombres. Oremos unos por los otros de esta manera. De hecho, que Dios tenga hasta que humillarnos, de manera que seamos conformados a la imagen de Cristo. No importa si esto implica, como a Job, al bueno de Job, que perdió todo y así pudo apreciar la gloria de Dios y de Cristo cuando lo perdió absolutamente todo. Amén. Amén.